vayamos preparándonos, ¿verdad? Ahorita les voy a decir el por qué. No se preocupen, por favor, no se preocupen tanto si no lo logramos el día de hoy, porque la última prueba lo vamos a hacer dentro de 8 días. Ya con el año se touch. Sí, hoy estamos en las premisas, ya en el cuarto día, Nemontemi, que es justamente el de la fuerza de voluntad. Hoy, por eso quisimos esperar un poquitito, ajustarlo para que el día de hoy hagamos este ejercicio número 12. Mahtlactli, Mahtlactli, Guan, Ome. Mahtlactli representa desde acá donde empieza nuestro brazo, toda nuestra mano, y el otro, los dos son Mahtlactli, ¿sí? Y después de esto viene que estos se unen a nuestro tronco y vienen estos dos, 6 y 6. Pero ¿por qué dice 6 si aquí tenemos 5 dedos? Ah, cuenta esto, parte del tronco, parte del tronco, una armonización, una unión, una fusión. Recuerden, el cuerpo físico toca el lado derecho, el cuerpo espiritual, nahual, toca la mano izquierda. Y el día de hoy nos acompaña para hacer el trabajo. Sí, hace ratito pues ya estaban por acá, un poco cantando, ¿ah? Los que nos van a acompañar, los abuelitos Macuiltin. Ya el abuelito y la abuelita me dicen, es necesario el respaldo de los Macuiltin. ¿Por qué? Porque estamos en vísperas del Yancuixihuitl, del Año Nuevo. Y en este Año Nuevo, la gran mayoría busca energía para hacer el último día de trabajo que va a ser mañana, ¿no? ¿Cómo? Sí, robar energía, energía vital, no matar, no, pero sí energía vital para poder resistir los últimos ejercicios, las últimas pruebas, ¿sí? Por eso, el día de hoy es imprescindible, imprescindible protegernos para este ejercicio. Nuestros salivitas, si no tenemos ajo, si no tenemos polvito perdón, no tenemos polvito para sanarnos, ¿sí? La ceremonia se llama Teoístic Tonahualtzi. Teo, energía sagrada. Teo, energía sagrada. To, nuestra energía interna. ¿Qué es lo que quiere decir? Entrar, entrar de manera consciente y salir de manera consciente de nuestro cuerpo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner aquí enfrente, así como estoy, aquí está el rumbo norte, oriente, poniente y sur. Entonces mi cabeza debe de estar al rumbo norte, básico. Ahorita pueden poner su tapetito cuando ya lo hagan el trabajo. La intención es
Empoderar, así como nos lo muestra aquí Mictlantecutli, que vemos aquí, miren, este es el trabajo. Esta carga que traes de Xipetotec nos habla de entrar en la mente y en la nuca, aquí en la parte occipital, empoderar, salir y entrar en nuestro cuerpo. ¿Sí? Y el segundo ejercicio es traspasar nuestro cuerpo. O sea que está, yo veo mi cuerpo aquí físico, está aquí. Yo entro, salgo, entro y salgo. La intención es sanar nuestro cuerpo físico el día de hoy. Muy recientemente ustedes viajaron a la Huehuete, que fue la reunión, que fue donde me terminaron ustedes de sanar, porque los abuelitos lo hicieron, pero yo les pedí a ustedes que me asistieran ese día, ¿sí? Varios llegaron, varios dudaron, sí, o sea, es entendible. Y el día de hoy, justamente, antes de que empecemos nuestro ejercicio, vamos a limpiarnos con una vela, ¿no? Una vela de las pequeñas, por ejemplo. Esa es la vela. Acuérdense, es empoderarla con 4 alientos, pero viene uno, tiene que cargar de esa energía uno. Acá arriba hacemos esto, una cruz que es de los 4 rumbos. Lo estamos protegiendo en nuestro chalchihuitl, aquí Tecpatl, chalchihuitl, topiltzin, en el pecho, xochitl, en el ombligo, pantli, en el vientre, y huitl, en la sexualidad, colotl. En los 7 huecuellos vamos a poner como una cruz y vamos a intencionar, protéjame en los 4 rumbos, en los Nahuitlampa, Tlahuistlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huistlampa. Estoy pidiendo protección de los 4 rumbos, pero también estoy pidiendo estos 4 jades. ¿Cuáles son? Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli, Yolchicahualistli. Los 4 jades. Y por último, Xochponcayotl, el florecimiento de nosotros. Eso es básico. Y es básico, aquí es sí o sí. Empezamos, decimos nuestra plegaria, hacemos aquí el número 8, unimos Nahual y Toná, Nomática, Nomática, Nehuatl, ni Nahuatl. Pero tenemos aquí donde se unen nuestros dedos, es donde le daremos la palabra. Nomática, Nehuatl, ni Nahuatl, ni Tlamacasqui, Tlacatecolotl, Quenteopixqui, Xolopejitli. Unimos. Ahora sí tomamos nuestra velita, ¿no? Así nuestra velita con la mano derecha empezamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para cerrar este círculo. En mi sexualidad pido a los 4 rumbos que me protejan. En el vientre, que es el Ihuitl,
la plumita, pido los cuatro rumbos que me protejan. ¿Y qué tengo que decir? Ah, ¿cómo protegeríamos estos lugares? Una sola vela, no dos, ¿eh? Una sola vela. Vamos, en nuestra petición pues es protección, es empoderamiento. ¿Y cómo? Repetir pues la plegaria que les acabo de decir. No matka, nehuatl, ni nahuatl tecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopixqui, xolopixtli. ¿Sí? Ahora, después de eso, pido la protección de los cuatro rumbos y el empoderamiento y la ensoñación. Después de eso, de terminar, nos acostamos al rumbo norte. ¿Sale? ¿Y qué tiene que ver la vela? Ojo, antes de dormir prendemos nuestra velita y checamos esa flama. Ojo, los primeros minutos antes de empezar la ensoñación es importantísimo estas cuatro cosas. Por favor, alrededor de la vela ponemos sal, ponemos sal de grano. Hagan de cuenta, hagan de cuenta, este es mi platito, lo pongo aquí, pero alrededor le pongo sal, con la mano izquierda, no con la mano derecha. Le pongo sal alrededor y digo, protejo mi nahual y mi tonal. No matcanejual ni nahual tecuti ni tlamacasque tlacatecolor, que el teopisqui solo. Cierro el círculo. Ahora, ya me preparé, listo, pero mínimo 5 minutitos. Voy a observar la vela. Prendo la vela. Primera observación. Si la vela, la flama se eleva bien bonito, ah, el ambiente en el que estamos no está tan contaminado. Prende normal, hermosísima la vela. Dos, dos. Si la vela prende apenas la flamita, por más que ni hace aire, no hace nada, lo cubrimos y no se eleva la flama. Ojo, el espacio donde estamos, el espacio físico, no es tan factible que hagamos esta ensoñación. Hay que cambiarnos si me acosté en este lado, a lo mejor en este lado, a lo mejor en la sala, a lo mejor afuera, en el patio. Eso nos está diciendo la vela. La vela lee las energías. Tres, si esta vela empieza a quemarse y empieza la flama bonita, pero empieza a expirar humo negro, ¿no? Humo negro. La misma vela, la misma energía de la sal, la misma energía de la sal está limpiando el espacio. Sí se puede hacer en ese lugar. Al igual si vemos que la flama está, este, está quemándose bonito sin que se mueva tanto el fueguito, ahí debe de ser. Pero si empieza, como les digo, a quemar como que humo, hasta humo negro empieza, lo está limpiando la sal. Si es posible, si tuvieran el polvito de ajo o el polvito de canela o el polvito que ya tienen preparado. Recuérdense que preparamos una medicina, ¿verdad? Bueno, ese polvito también hay que esparcirle ahí al centro de la velita.
Debe de ser dentro del círculo de sal, no fuera, dentro. Perdón. Y el cuarto es el más delicado. Si esta flama empieza a moverse mucho sin razón alguno, ¿no? Empieza como que la flama a moverse mucho y a derretirse rapidito la vela. Ojo, no hay que hacerlo, esa ceremonia, dentro de la casa. Hay que hacerlo afuera. Afuera casi es lo más común, ¿no? Porque pues hace aire y todo, ¿sí? No hay que hacerlo dentro. ¿Por qué? Porque los guardianes de ese lugar donde estamos no nos lo están permitiendo, ¿no? Por eso se mueve mucho, hay mucho movimiento hay muchísimo movimiento de energía, ¿de acuerdo? Ojo, poner atención. Si la flama se prende rápido, se quema, no pasa nada. Dos, si la flama, decimos, ¿verdad? Si la flama se quema como humo negro, está bien, hay que hacerlo en ese lugar. ¿Por qué? Porque está quemando, está eliminando las energías que vibran ahí. Tres, si la flama, decimos, casi se prende y se apaga y se prende, casi, casi, casi. No hay que hacerlo ahí, en ese lugar. Tampoco cuando veamos la flama que se mueve y se derrite rápido la vela. Sí. ¿Qué función tiene la vela con estas herramientas? La vela lo que hace es limpiar el espacio. La intención es esa, ¿no? Limpiar el espacio, limpiar el cuerpo. ¿Por qué tenemos que limpiar el espacio? El lugar físico. Porque hay energías alrededor. Y esas energías que están alrededor van a querer entrar en este cascarón, porque nos vamos a salir. ¿Mm? Ahora bien, como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos a Mictlantecutli, ujú, con su lengua y en esta parte de la nuca es donde él está conectándose con nosotros. Al igual en esta imagen, vean al Tecpatl. Este es un Tecpatl con la forma de Xipetotec, el de cortar, el de cambiar, de quitar este cuero para ponernos en el otro, en el del energético, ¿sí? Entonces, por eso vemos aquí, este personaje está con un tipo de pipa con la palabra, ahí nos muestra la palabra Florida. ¿Se dan cuenta? Tiene la palabra Florida. Y la palabra Florida es lo que les acabo de decir, ¿no? No matcanejuas ni nahuatl ni tlamacasqui, tlacatecolor, ¿no? Por eso aquí nos lo muestra que está utilizando las manos, el machoch poncayo. Y en la mano izquierda, vean, en la mano izquierda tiene esa llavecita. ¿Se acuerdan que tienen de la llavecita que algunos lo llevan así? ¿No? Como una bolsita que decimos que es la llave para abrir el portal. Y aquí este personaje, miren, lo está atando la mano, ¿no? Y su manita está haciendo un machochponcayot, ¿sí? Su manita está haciendo un machochponcayot, que nos habla de la puerta a entrar a Mictlampa y salir. Por eso, al mismo tiempo, Mictlantecutli también le muestra
un chimali y yeye acá. En esta ceremonia nos está diciendo, conéctate con Mixlampa, pero también con Mixcoatl, con el universo, ¿sí? ¿Y dónde dice? Por las franjas que tienen sus pies, vean. Estas franjas son de Mixcoatl, son de Mixcoatl. ¿Y qué nos está diciendo? Conéctate con el Ilhuicat y con la tierra, lo que hay en Mixlampa. Nosotros somos el puente por donde podemos trabajar. Esta práctica es súper importante tener presente la protección de los cuatro rumbos de este templo sagrado, como nos lo muestra aquí, miren. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí está la casa y acá arriba está tres cuentitas que representan la creación. Crear, crear y creer el poder de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Uno, ubicar la cabeza hacia el norte. Aquí están las instrucciones. Proteger tu cuerpo, lo que les acabo de decir, ¿no? Namatkanehual ni nahuatlecutli ni tlamakaski kente opisqui cholopitli. Y empiezo con mi velita. Me voy protegiendo. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo cierro el círculo en nuestro cuerpo, en nuestros cuellos, ya que los cuellos son los portales donde podemos y donde pueden las energías acceder al lugar. Pedirle a Xipetotec desde la parte de Mictlán a veces suele confundirnos, decimos, por fin, ¿es Xipetotec o es Mictlán? No puede ser que sean las dos. Sí puede ser, sí puede ser. ¿Por qué? Debemos de entender de que no son dioses, no son dioses, son energías que pueden estar en un mismo cuerpo. Y nada más dos, muchísimos. Están en la conciencia misma, están en el yolo mismo, en el amor, en el sentir. ¿Cómo? Tezcatlipoca, la conciencia. Xipetotec, como el cambio de querer transformar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra energía. Eso es nahualear, eso es nahualear, pero también es aprender a generar esa transmutación. ¿Cómo? En la ensoñación. No, pues yo ya quiero transformarme, dislocar mi cuerpo. Tranquilos, vamos hacia ese camino, hacia esas prácticas. Las prácticas nos llevan a eso. Por eso, en este ejercicio me anticipo, tengan listo por ahí alguna pomadita, algo que les ayude a calmar el dolor sobre todo en las articulaciones, ¿no? En la columna, es donde, aquí en la nuca. Les sugiero una pomadita que de romero, una pomadita que ustedes tengan para los dolores de huesos, ¿no? Y con un poquito de eso, sobar nuestra cabecita, nuestro cuello, porque vamos a sentir un poco de dolor. ¿Por qué? Por todo este cambio que empieza a generar nuestro cuerpo. Tal vez
Tal vez ya les haya pasado algunos dolorcitos en el cuerpo, es normal. Dolor de cabeza, sí, porque estamos empezando a mover todas estas energías en nuestro cuerpo. Ahora bien, verse y reflejarse en su propio cuerpo. La intención es que yo me salgo, pero veo mi cuerpo cómo está tendido. Ojo, aquí es importantísimo esto. En este ejercicio no vamos a viajar, no, salir de nuestro cuerpo y con nuestras manos, hagan de cuenta, aquí está mi cuerpo, ¿no? Este es mi cuerpo físico, este es mi cuerpo astral, espiritual, nahual. Voy a agarrar estos dos dedos, voy a mover más esto, abro y cierro, abro y cierro. Por lógica, en nuestra mano, al momento de abrir, los demás se mueven un poco, no pasa nada. Los demás no los unimos, este sí, fuego y agua, y lo paso por todo mi cuerpo, lo paso por todo mi cuerpo. Ahora le agrego mi aliento. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo dos cosas con esto. Estoy sanando mi cuerpo físico, pero también lo estoy preparando, entrenando para el Atlachinoli. ¿Qué es Atlachinoli? El agua quemada, el vapor, el vapor. Es ese vapor en el temazcali, ¿no? Es ese vapor en el temazcali donde nosotros podemos encontrar temachcali, ¿sí? Este temachcali, te como persona, de Tejua, de usted, de Tehuatzin, mach, del verbo machtía, enseñar, guiar, cali, casa. Entonces, temazcali, temachcali, la casa de la enseñanza o del aprendizaje también, ¿sí? La casa de la enseñanza de las personas, ¿sí? Aquí les voy a poner un poquito esto porque, porque justamente lo empezamos, lo vamos a visualizar desde el punto de vista, desde el punto de vista nahuálica. Por eso el temazcal es básico para el nahual, para la transformación. ¿Por qué? Porque justamente ese calor en el temazcal ayuda a que nuestras articulaciones puedan moverse, transformarse. Por eso este calor, y no es cualquier calor, es de nuestro cuerpo astral, de nuestro cuerpo nahual. Miren, hay algo importantísimo que en algún momento me lo preguntaba, quise decírselo, pero creo que en este momento sí lo amerita. Si ustedes se han dado cuenta, si son muy observadores, hasta para escribir en náhuatl y leerlo, para poder entenderlo, ¿sí? Para poder entenderlo es de esta manera. Miren,
Para poder comprenderlo, aquí está la clave para comprender las palabras en náhuatl y en un sentido nahuali. Vamos a leer de derecha a izquierda para poder comprender el mensaje encriptado, oculto en las palabras aglutinadas, que por lo general son palabras aglutinadas. Si se acuerdan, las palabras nahuálicas que les compartí, ¿se acuerdan? Todos son aglutinadas. Mire, Kahli, casa. Machtía, enseñar la casa. Te, de tejua, partícula que representa o que nos da, que significa persona, persona. Ahora bien, la casa de la enseñanza de la persona, temachcali o temazcal, que ya traducido a español, castellano, mexicano. Entonces, lo que estamos haciendo con esto, con nuestro cuerpo, aire, fuego, agua. Hacemos una pasada, ahora lo hacemos con el dedo de fuego y aire. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Al salir de nuestro cuerpo, ¿ves? Aquí tengo a mi cuerpo físico, lo agarro primero con estos dos. Paso, aire caliente, fuego y aire. El aire caliente purifica nuestro cuerpo, purifica nuestro chimali, tonal chimali, nuestra energía áurica, fuego y aire. ¿Cuántas veces? Las que ustedes crean necesarias. Ya lo hice. Vamos con el segundo. Perdón. Vamos con el segundo. Fuego y agua. El fuego y agua es para limpiar nuestro cuerpo físico, nuestra sangre, nuestro tona. De esa manera le vamos a hacer nuestro cuerpecito. Por eso le puse aquí, verse y reflejarse en su propio cuerpo. Veo mi cuerpo, este es el cuerpo, mi cuerpo sagrado físico, pero lo voy a sanar. ¿Para qué? Para que en el ejercicio número 13 pueda yo proteger mi cuerpo y el cuerpo de todos los que están a mi alrededor. ¿Quiénes? Mis hijos, si tienen pareja, su ishnamik, su mascotita. ¿Y para qué protegerse de qué? Pues de las energías. Pero hay un objetivo, tercer ejercicio. Sí, hermanitos, sí lo hay. Machochponcayot, o el tridente que le llamamos. ¿Mm? Este, fuego, agua, tonalinama. Igual, lo vamos a pasar como con estos dos deditos de medio, como si fuera el láser, lo sellamos nuestro cuerpo. Igual con nuestro aliento, ¿por qué lo sellamos? Para protegerlo. Ahora, ese lo vamos a hacer a nuestro propio cuerpo.
Si tienen una mascotita, este lo pueden hacer de día, háganlo para limpiarlo. Y acuérdense, siempre nuestro aliento. Y que se escuche ese sonidito, el de sacar el aire. Pero nuestros dientes deben de cubrir lo máximo que se pueda. ¿Por qué? Para que no se contamine nuestro aliento. ¿Lo podemos hacer y sanar a otras personas de esa manera? Sí, sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Pero antes debemos de saber proteger nuestro cuerpo. Con una vez que yo proteja mi cuerpo, ¿con eso basta? No, no basta con eso. Primero debemos de aprender a proteger nuestro cuerpo. Después podemos sanar a las demás personas. ¿Por qué? Porque si yo no he sabido protegerme, si esa persona que estoy queriendo sanar trae una carga negativa de energía, cuidado, lejos de hacer nuestro trabajo, nos carga de esa energía negativa y nos afecta a nosotros. A mí me ha pasado, se los digo por experiencia, por querer sanar a otras personas, pues se me revierte a mí, ¿no? Es por ello que a veces amanecemos muy baja de la energía, ¿sí? Ahora bien, en el día acecharse, mantenerse fuera nuestra energía esencial. Es importante. El día de hoy es importante. ¿Por qué? Porque hoy es un día Kiawitl. ¿Sabían ustedes que todos los hermanitos que nacen un día Kiawitl, un día lluvia, sin importar el numeral, con que se nazcan en el día, tienen un poder sanador? Ya sea que sea su trecena, sea Kiawitl, también que sea lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia fertiliza, calma, refresca. Pero ojo, también es tormenta, también es destrucción. El sol, su guardián, da luz y calor, sí, pero también quema. Ese es el trabajo del náhuatl, de aquí a Wiki. Y hoy, justamente, hoy hay que hacerlo, sí. Ya estamos en el día Kiawitl ahorita. Empezó a las 12:45 de la medianoche. Y el día de hoy estamos con el Señor de la Noche, Centeotl. Hay que decir la plegaria de Centeotl. Ujú. El día de hoy vamos a mantenernos acechándonos a nosotros. ¿Qué hacemos en este día? Vamos a ser muy selectivos con eso. 6, ¿y qué es lo último? Morir para vivir. El día de hoy dejemos morir nuestras dudas, nuestro creo, creo que me va a ir mal, creo que no lo voy a poder hacer, creo, hagámoslo por favor. Es un día muy factible,
Este ejercicio lo podemos hacer solamente los días Kiawitl, los días lluvia. Por eso yo les decía, estos 13 ejercicios los seguiremos practicando, ¿sí? En todo el año, uno conejo. ¿Y nada más? No, señor. En el año 2 carrizo, les voy a enseñar otras 13 prácticas para, perdón por de arremedar. Esas 13 prácticas los vamos a aplicar en el año carrizo. Este apenas es el principio. Sí. Y aquí es donde nos vamos a probar a nosotros qué tan seguros estamos para hacerlo. En este vamos a aplicar la ensoñación, la palabra florida, la medicina, porque es medicina, primero saber curarnos, y la geometría sagrada. Pues casi no veo la geometría sagrada. Esto es geometría sagrada, es medir, es ubicar espacialmente con el universo. Hasta aquí, hermanitos, este es el ejercicio. Los vamos a acompañar, no se preocupen. Los abuelitos Macuiltin son sabedores de esta actividad y nos van a acompañar. Recuerden el auxilio que es, sí, pero háganlo. Si no hacen eso, esa es la clave. Si solamente gritan ayuda, no podremos hacerlo. ¿Por qué? Debe de existir una clave, un señuelo, para que sepamos que son ustedes. Porque en este trabajo hay muchos a esta hora que ya están haciendo este trabajo. Y por querer contaminar nuestro trabajo, van a intentar hacer todo lo posible para sabotear nuestro trabajo. Porque no todos quieren que aprendamos esto. ¿Sí? Entonces no se les olvide lo básico, el silbido, si necesitan ayuda. Y si dicen, no, estoy tranquilo, adelante. Y termino diciendo, necesito que el día de hoy me avisen quiénes sí lo hicieron, quiénes no. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nosotros ir y hacerles la limpieza, o sea, limpiarlos energéticamente. ¿Por qué? Porque a veces no, nada más nosotros decimos, sí, sí, ya me limpié, no, yo sé que no traigo nada. Porque son prácticas, porque estamos aprendiendo, y se los digo por experiencia, llegan a pegarnos a nosotros esas larvas energéticas. Y hay que quitárnoslos, ¿sí? Porque si no nos van a enfermar. Entonces me avisan, por favor. Hoy en la mañana, que sería las 7, a las 8, Temastián y yo sí, sí hice el ejercicio. Lo tendremos en cuenta. Sí, sí, hermanitos. Pues bueno, no sé si hubiera alguna pregunta, los escucho y si no, nos vamos a la práctica. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro como el agua de Tezcatlicoca?
Sebastián, solo si por favor puede repetir cómo acomodamos las manos, porque como estoy viendo la clase desde el teléfono, está muy chiquita la pantalla, entonces veo la presentación, pero no alcancé bien a ver cómo coloca las manos. Gracias, Sebastián. Sí, sí, claro, hermanita. Sería, a ver, a ver si me alcanzan a ver. El primero es este, el primer ejercicio, fuego, aire, estos dos, estos dos. Y hacemos por todo el cuerpo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, mentalizándonos que estamos haciendo un círculo, así, ¿sí? Que unidos hacen esto. ¿Se acuerda que dijimos, antes de iniciar todo decimos, Nomatcane Nahualtecutli, Nitlamacaski, Tlacatecolotl, ¿qué te opisquizo lo Y empiezo. Dos, aquí sí abro y cierro. En el primero es cerradito. En el segundo sí hay que moverlo. Miren, fuego y agua a nuestro cuerpo físico. Como ya salimos de él, lo que estamos haciendo es empoderando y sanándolo. Ojo, vamos a inhalar el aire con las narices, no con la boca, con la nariz. Tercer ejercicio, Mashoch Poncayos, de los tres dedos. Y este dedo lo intencionamos como el sello de nuestro cuerpo, igual como un círculo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde va a estar acostado nuestro cuerpo? Eso ya no lo sabemos, pero les recuerdo, no mucho, unos cuantos granitos de sal alrededor de nuestro cuerpo físico. Si tienen su polvito empoderado, ese polvito, mero. Porque recuerden que en ese polvito le agregamos varias plantitas, es de protección, ¿sí? Espero haberle contestado su pregunta, hermanita. ¿Qué Sebastián, Tlazocamati? Tesocamate no ignitzen. Hermanito Alberto, ¿lo escuchamos? Buenos días, Tamastiani. Buenos días, Buenos hermanitos. días, ¿Me, hermanito. me escucha bien? Porque parece que mi internet anda un poquito fallando. Sí, sí, lo escuchamos. Yo quisiera, a lo mejor me voy a adelantar, dijo que hasta las 7 de la mañana, pero hemos sentido aquí en su casa, pues Tesocamate. una presencia de una entidad que en ocasiones no nos deja, este, descansar. Anda aquí rondando mucho. Por ahí la hermanita Leti, me hizo el favor de hacer un trabajo y ya me comentó, pues, una persona por aquí vino a poner algo. Entonces, a partir de eso, hemos sentido varias cosas, no nomás yo, sino mi familia y algunas prácticas, pues, he sido atacado, no las he podido hacer. He estado trabajando, pues, para limpiar, pero como yo vivo en un edificio, me comentaba la hermanita, pues que tenía que pedir permiso a todos los vecinos para poder entrar a limpiar, como vino en un edificio los departamentos y fue imposible. Entonces, estoy haciendo limpiezas alrededor, pero en cada departamento pues no puedo entrar. Pero Ujú. entonces, yo sí pediría de favor esa ayuda, esa limpieza para poder continuar mis trabajos y alguna otra sugerencia más que pudieran hacer. ¿Qué más, Mastiani? En espera de... Sí, hermanito. Bueno, por la situación, no puede quemar incienso cuando a lo mejor es una casita propia, pues recuerden, quemas incienso de chile seco, el más picoso que tengas.
en tu poposhkomil, y de adentro hacia afuera, vamos, lo vas sacando a la puerta, después con pericón, después con copal y al final con azúcar. Sale porque salen las energías negativas, porque no son del lugar, son impuestos. Ahora, está la otra situación, en vez de incienso, molemos bien el chile, el más picoso, como si fuera agua bendita, el agua. Empezamos a regar, igual de adentro hacia afuera. Desde lo más profundo empezamos a sacar, ¿sí? Pues se puede hacer así la limpia también. Primero en su departamento. Lo- Me imagino que no les permitiría quemar incienso de chile, porque pues sí es fuerte, ¿no? Pero chile molido, el más picoso, en forma de agua, hay que irlo sacando. Con eso se puede hacer. Además, si usted nos lo permite, nos manda una foto y ahorita les mando un mensaje a los abuelitos, les comparto la foto para que el día de hoy mismo, pues ahorita hoy se van a dedicar esto, les pedí de favor que nos acompañen para que energéticamente vayamos y hagamos esa limpieza. ¿Qué te parece, hermanito, si lo hacemos el día de hoy? ¿No? ¿Qué más tiene? Sí, sí, la verdad que sí, doy mi permiso, le pido a los abuelos tlacatecolos, los abuelos de la montaña, de corazón que me ayuden, porque sí es complicada esta cuestión. Algunas prácticas pues no las he podido realizar porque sí he sentido pues esa energía rondando, y más en la parte de atrás en el departamento pues donde pusieron esa entidad. Me reservo las Ujú. otras cuestiones que me comentó la hermanita, ¿verdad? Pero sí son de cuidado, porque Sí. ya he visto esa energía, ya he visto esas cuestiones en la parte de atrás. Comúnmente es donde hago pues mis trabajos, mi medicina. Pues me gusta meditar, me gusta estar en la parte de atrás, y sí hemos sentido el cambio. Inclusive pues dos de los árboles que tenía aquí, en donde lo utilizamos como sombra, se secaron. Un mezquite y una yaca. Entonces, creo que la parte intuitiva me dice que el detalle está en la yaca, porque me puse a limpiar ahí tantito alrededor, y la yaca ahí le aventaron algo. Y la yaca le estoy hablando que ya tenía unos 6 metros de alto. Y el mezquite, pues es difícil que se seque un arbolito de esos, porque pues es de sequía. Ujú. No ocupan pues mucha agua y son muy frondosos. Todo el año se mantienen verdes, con excepciones de diciembre, que les baja un poquito, pero se mantienen. Pero esas dos plantas, esos arbolitos grandes, pues bien secos, te mantienen. Entonces sí, yo lo pediría con mi alma y mi corazón a los abuelitos que me ayuden, y a los hermanitos que puedan realizar este trabajo. Sí, entonces nos manda una foto ahorita y te les comparto, porque ahorita también están al pendiente. Hace ratito ya me mandaron un mensajito, dice, pues estamos aquí, no te preocupes. Le digo, entonces espéreme de aquí a las 4 de la mañana. Si hay alguna necesidad de mis alumnos, ya les mando el mensaje y hacemos el trabajo. Dice, sí, pues no hay ningún problema. Sí, sí, hermanito, vamos a hacer Gracias, Sebastián. Sí, el primer en un momento intento. más lo subo al grupo. Sí, sí está bien, hermanito. A Entonces, cualquiera, a cualquiera de los grupos o a... no, sería el sendero del Nahual. Perfecto. Sí, por favor. Entonces, vámonos a la práctica y me avisan, por favor. Y los que no lo puedan hacer, no se preocupen. En el siguiente lo podemos hacer.
pero sí ya vayan teniendo en mente ese trabajo que nos toca. ¿De acuerdo? Una última pregunta, Temasiani, para no alargarme. Yo había pensado saumar, y bueno, ya con todo lo que me dijo, como a las 12 de la noche, que es cuando ya la mayoría ya están dormidos, pero alrededor de todo el edificio. ¿Es conveniente, no es conveniente o mejor me espero ya? Por ahorita, déjenos ir a ver. Después de eso ya le comento qué procede. ¿Le parece? Quema, Temasiani. Sí, hermanito. Y gracias. Timoitasque, quema, quema. Mati, Mosehuica. Vamos a la ensoñación, hermanitos. La